El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 45. ¡Ave Marte! ¡El señor de la guerra!, dijo Dee en voz alta. Absolutamente inmóvil por el miedo, Josh contemplaba cómo aquel casco se volvía lentamente en dirección al mago. El aura del doctor John Dee se iluminó de inmediato, cobrando un matiz amarillento y una textura vaporosa a su alrededor. En el interior del casco del dios, una luz roja brillaba. De repente, volvió a girar la cabeza y de forma simultánea la piedra rechinó. La estatua clavó la mirada en el joven. Los dos sátiros de tez fantasmagórica, Phobos y Deimos, emergieron de las sombras y se agacharon tras el pedestal, contemplando a Josh intensamente. Con solo echarles un vistazo, Josh sentía oleadas de temor recorrerle el cuerpo. Estaba seguro de que había vislumbrado a uno de ellos relamiéndose los labios con una lengua del mismo color que una magulladura. De forma deliberada, Josh apartó la mirada de los sátiros y se concentró en el inmemorial. «Jamás muestres temor», le había dicho Maquiavelo. «Mantén la calma». Pero era más sencillo decirlo que hacerlo. Justo delante de él, tan cerca que incluso podía rozarle, se alzaba el inmemorial que los romanos habían venerado como el dios de la guerra. Josh jamás había oído hablar de Hécate o de la bruja de Endor, con lo cual el efecto no había sido el mismo. Este inmemorial era diferente. Ahora sabía a qué se había referido Dee al decir que era un inmemorial recordado por la raza humana. Era el propio Marte, el inmemorial que poseía un mes y un planeta en su honor. Josh intentó respirar profundamente y calmar los latidos del corazón, pero estaba temblando tanto que apenas era capaz de inhalar aire. Sus piernas parecían hechas de gelatina y tenía la sensación de que en cualquier momento se desplomaría sobre el suelo. Apretando las mandíbulas, el joven trató de respirar por la nariz, intentando recordar algunos de los ejercicios de respiración que había aprendido en las clases de artes marciales. Cerró los ojos y envolvió los brazos alrededor de su cuerpo, como si le abrazara. Debería ser capaz de hacer esto. Ya había contemplado inmemoriales antes, se había topado con muertos vivientes e incluso había luchado contra un monstruo primitivo. Esto no podía ser tan complicado. El muchacho se enderezó, abrió los ojos y desvió la mirada hacia la estatua de Marte. Pero ya no era una estatua, era un ser vivo. Su piel estaba recubierta por una capa grisácea sólida. El único detalle de color se encontraba en sus ojos, que desprendían un brillo bermejo tras un visor que ocultaba completamente su rostro. «Gran Marte, ha llegado el momento», dijo Dee. «El momento en que los inmemoriales regresen al mundo de los humanos», explicó. Tomó aliento y de forma dramática anunció: «Tenemos el Códex». Josh recordó el pergamino que llevaba bajo la camiseta. ¿Qué le sucedería si sabían que él poseía las dos últimas páginas? ¿Todavía querrían despertar sus poderes? Al mencionar el códex, la cabeza del inmemorial se giró bruscamente hacia Dee. Los ojos le brillaron con más intensidad, mientras unos zarcillos de humo bermejo emergían de la hendidura del casco. «La profecía está a punto de cumplirse», continuó el mago rápidamente. «Pronto podremos llevar a cabo la invocación final. Pronto
podremos liberar a los inmemoriales perdidos y devolverles al lugar que les corresponde como soberanos del mundo. Pronto convertiremos este mundo en el paraíso que fue. Con un sonido chirriante de fondo, Marte balanceó las piernas en el pedestal y se volvió para colocarse cara a cara con el joven. Josh se percató de que al moverse, el inmemorial desprendía unas escamas de piel de piedra que rociaban el suelo. Dee alzó el tono de voz y continuó. La primera profecía que el Códex anuncia ya se ha hecho realidad. Hemos encontrado a los dos que son uno. Hemos averiguado quiénes son los mellizos de la profecía, explicó mientras señalaba a Josh. Este humano posee un aura pura de color dorado. La de su hermana es indudablemente plateada. Marte ladeó ligeramente la cabeza para mirar a Josh una vez más y después alargó la mano. Estaba a más de medio metro de distancia, pero aún así su aura se encendió silenciosamente. El resplandor iluminó el interior del aposento, tiñendo de color dorado las paredes de hueso, provocando que Phobos y Deimos se escabulleran en busca de cobijo en la oscuridad más sombría tras el pedestal. De repente el aire se cubrió del aroma de las naranjas. Entornando los ojos para ver más allá de la luz cegadora que emergía de su propia piel, sintiendo cómo el cabello se le erizaba y crepitaba a causa de la electricidad estática, Josh observaba atónito a Marte. La costra de piedra empezaba a desprenderse de la yema de sus dedos, dejando así al descubierto una piel bronceada y muscular. El aura del inmemorial también se iluminó, de forma que la silueta de la estatua quedó sumida en una neblina de color púrpura. La piel saludable del dios empezó a teñirse repentinamente de un brillo escarlata, mientras diminutos destellos brotaban de su aura y se sumergían en su piel, cubriéndola poco a poco de una costra de piedra. Josh frunció el ceño. Daba la sensación de que el aura del dios se estuviera solidificando a su alrededor, formando una caparazón. Los poderes de la chica han sido despertados, prosiguió Dee, con una voz que retumbaba en la cámara. Los del chico todavía no. Si realmente queremos vencer, si queremos que los inmemoriales regresen a este mundo, debemos despertar los poderes del muchacho. Marte Vengador, ¿despertarías al joven? La deidad clavó su espada en el suelo, de forma que la punta quedó hundida entre los huesos humanos. Con ambas manos alrededor de la empuñadura, Marte Vengador se inclinó hacia adelante para mirar a Josh. Jamás muestres temor. Mantén la calma. Josh se enderezó y después desvió la mirada directamente hacia la abertura rectangular del casco de piedra. Durante un segundo Josh creyó haber visto una mirada de color azul, pero enseguida desapareció. En su lugar, dos ojos bermejos resplandecieron con fuerza. El aura de Josh perdió intensidad y de forma inmediata los dos sátiros se aproximaron y treparon por el pedestal para reunirse con la deidad. Sus miradas hambrientas eran inequívocas. ¡Mellizos! Josh tardó un instante en darse cuenta de que Marte había hablado. La voz del dios era sorprendentemente suave y agradable. ¿Mellizos?, preguntó. Sí, tartamudeó el joven. Tengo una hermana melliza, Sophie. Una vez tuve mellizos. Hace ya mucho tiempo, informó Marte con un tono de voz perdido y lejano. El resplandor carmesí se desvaneció y su mirada volvió a cobrar un tono añil. Eran unos buenos chicos, añadió. Josh no sabía exactamente a quién se estaba dirigiendo la deidad. Después preguntó, ¿quién es el mayor, tú o tu hermana?
Sophie, respondió Josh, sin poder evitar una tierna sonrisa, pero solo por 28 segundos. ¿Quieres a tu hermana?, preguntó Marte. Sorprendido, Josh dijo, sí, bueno, quiero decir, sí, por supuesto que sí, concluyó finalmente. Ella es mi hermana. Marte asintió con la cabeza. Rómulo, mi hijo menor, dijo las mismas palabras que tú. Me juró que quería a su hermano Remo y después lo asesinó. El aposento quedó sumido en un silencio absoluto. Fijándose en el interior del casco, Josh fue testigo de cómo la mirada azul de Marte Vengador se humedecía. De inmediato los ojos del joven se llenaron de lágrimas compasivas. Las lágrimas del dios se vaporizaron y sus ojos volvieron a teñirse del color de la sangre. Yo mismo desperté las auras de mis hijos. Les di acceso a poderes y habilidades más allá de los humanos. Todos sus sentidos y emociones se realzaron, incluyendo los sentimientos del dolor, miedo y amor, explicó. Después hizo una pausa y más tarde añadió, siempre se han mantenido unidos, muy unidos, hasta que desperté sus sentidos. Eso les destruyó, comentó. Se produjo una pausa más larga y agregó, quizá sería mejor si no te despertara, por tu propio bien y por el de tu hermana. Josh pestañeó mostrando su sorpresa y se volvió hacia Dee y Maquiavelo. El rostro del italiano permanecía impasible, pero el mago parecía tan asombrado como él. ¿Acaso Marte estaba rechazando despertarle? Señor Marte, empezó Dee, el chico debe ser despertado. La decisión será solo suya, interrumpió Marte. Exijo. El destello bermejo de su mirada se tornó incandescente. ¿Tú exiges? El nombre de mi maestro, por supuesto, consiguió Dee rápidamente. Mi maestro exige. Tu maestro no está en capacidad de realizar exigencias, mago, murmuró Marte. Y si vuelves a musitar otra palabra, liberaré a mis acompañantes. En ese preciso instante, Phobos y Deimos se encaminaron sobre los hombros de la deidad para observar al mago inglés. Ambos babeaban ansiosamente. Es una muerte terrible. En esta decisión, no permitas que nadie te influencie. Puedo despertar tus sentidos, puedo hacer de ti un ser poderoso, peligrosamente poderoso, recalcó. Ahora en el centro de sus ojos escarlatas se percibía una luz amarillenta. Segundos más tarde, Marte preguntó, ¿eso es lo que quieres? Sí, confirmó Josh sin dudar. Tiene un precio, al igual que todo. Lo pagaré, añadió de inmediato. Sin embargo, no tenía la menor idea del precio que exigía el dios de la guerra. Marte asintió con la cabeza y la piedra del casco crujió. Una buena respuesta, la respuesta correcta. Haberme preguntado sobre el precio habría sido un error terrible. Phobos y Deimos cacarearon y Josh asumió que aquello eran carcajadas. Enseguida supuso que otros mortales habrían pagado un precio por intentar negociar con el dios durmiente. Llegará el momento en que deba recordarte que estás en deuda conmigo, explicó el dios. Después miró más allá del chico y preguntó, ¿quién será el mentor del chico? ¡Yo!, dijeron Maquiavelo y Dee simultáneamente. Josh se volvió hacia los dos inmortales, un tanto asombrado por su respuesta. Entre los dos, el joven prefería que Maquiavelo se convirtiera en su mentor.
Mago, es tuyo, anunció Marte después de tomarse un momento para considerar su decisión. Puedo leer tus intenciones y tus motivos con claridad. Estás decidido a utilizar al chico para traer de vuelta los inmemoriales. De eso no me cabe la menor duda. En cambio tú, añadió a la vez que ladeaba la cabeza hacia Maquiavelo, no soy capaz de leer tu aura. No sé lo que quieres. Quizá sea porque aún no has tomado una decisión. Las rocas se partieron y se agrietaron cuando el dios se levantó. Medía más de 2 metros de altura y la cabeza casi rozaba la bóveda de la cámara. «Arrodíllate», ordenó Marte a Josh. El joven enseguida plegó las rodillas y la deidad extrajo su enorme espada del suelo y la aproximó al rostro de Josh. Al mirar la punta del arma de Marte, Josh entornó los ojos. Estaba tan cerca que incluso podía distinguir en qué lugares de la hoja estaba desconchada y vislumbrar una estela en espiral que decoraba el centro de la espada. ¿Cuál es el nombre de tu clan? ¿Y cómo se llaman tus padres? El muchacho tenía los labios tan resecos que apenas podía pronunciar palabra. ¿El nombre de mi clan? ¡Oh! Mi nombre de familia es Newman. Mi padre se llama Richard y mi madre Sarah. De pronto recordó que Hécate le había formulado las mismas preguntas a Sophie. Aquello había ocurrido tan solo 2 días antes, pero le parecía una eternidad. El timbre de la voz del dios cambió, cobró más fuerza, más intensidad. El volumen de su voz hizo que incluso le vibraran los huesos. Josh, hijo de Richard y Sarah, del clan Newman, de la raza humana, yo te concedo un despertar. Has reconocido que no hay don sin precio. Si decides no pagar el precio correspondiente, te destruiré a ti y todo lo que te rodea. Pagaré, replicó rápidamente Josh, mientras la sangre le tronaba en la cabeza y la adrenalina le recorría el cuerpo. Sé que lo harás. Un segundo más tarde, la deidad movió la espada. Primero rozó el hombro derecho de Josh, después el izquierdo y finalmente volvió a acariciar el derecho. Su aura se iluminó, perfilando así el contorno de su cuerpo. Unos zarcillos de neblina dorada empezaron a emerger de entre su cabellera dorada y la esencia cítrica se hizo más intensa. De ahora en adelante oirás con claridad. Y un humillo se enroscó en los oídos del chico. Saborearás con pureza. Josh abrió la boca y se aclaró la garganta. Surgió una bocanada de humillo del mismo color que el azafrán y unos diminutos destellos de color ámbar danzaron entre sus dientes. Sentirás con sensibilidad. El joven alzó las manos. Brillaban con tal fuerza que incluso parecían transparentes. Las chispas se enrocaban entre los dedos. Las uñas, mordidas de forma irregular, fácilmente podían confundirse con espejos. Olerás con intensidad. La cabeza de Josh estaba envuelta por una neblina dorada. Se escurría entre las ventanillas de la nariz. De este modo, daba la sensación de que estuviera respirando llamaradas de fuego. Su aura se había tornado más densa, más brillante y más reflectante. La espada del dios de la guerra se movió otra vez, golpeando suavemente los hombros del joven. ¿De veras? Tu aura es una de las más poderosas que jamás he visto, confesó Marte en voz baja. Hay algo más que puedo otorgarte, otro don sin condición alguna. Es posible que lo encuentres útil durante los próximos días. Alargando la mano izquierda, la deidad la posó sobre la cabeza del chico. De forma instantánea, el aura de Josh
se encendió emitiendo una luz incandescente. Serpentinas y burbujas de fuego amarillo enroscaron su cuerpo y se arrastraron por la habitación. Phobos y Deimos, al observar tal explosión de luz y calor, huyeron despavoridos tras el pedestal de piedra. Sin embargo, los segundos que estuvieron expuestos a la luz fueron suficientes como para enrojecer su piel y chamuscar su cabello. La abrasadora luz obligó a Dee a agacharse y a taparse los ojos con las manos. Se enroscó, hundiendo el rostro entre sus manos mientras sus esferas ardientes recorrían el suelo, el techo y las paredes del aposento, dejando tras de sí una marca sobre el hueso pulido. Tan solo Maquiavelo había logrado escapar de la fuerza del estallido de luz. Se había girado e inmiscuido por la puerta justo en el instante en que Marte rozó al chico. Agachándose, se escondió entre las oscuras sombras mientras observaba cómo unas serpentinas de un amarillo cegador rebotaban entre las paredes y esferas de energía sólida resplandecían en el pasillo. Parpadeó varias veces, intentando esclarecer las imágenes que se le aparecían ante él. Maquiavelo había sido testigo de otros despertares, pero nunca había contemplado uno tan dramático. ¿Qué le estaba haciendo Marte al chico? ¿Qué don le estaba concediendo? Entonces, con una visión borrosa, vislumbró una figura plateada que se materializaba al otro lado del pasillo. Y la dulce esencia vainilla cubrió el aire de las catacumbas. Esto es verdad y no miento, como me lo contaron te lo cuento. Fifi la cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.